Proteger integralmente nuestros niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Ley 1098. Proteger la familia, en especial las más vulnerables. He aquí una senda de paz. Fundación Niños Libres, un camino a los derechos humanos. Teléfono 210-2900. Cartago. Semillas Camerún. Somos una compañía dedicada a la producción de semillas de soya, líderes en calidad de investigación. Contáctenos, calle 11, número 529, oficina 311. Teléfonos 212-3680, 211-2637. www.semillascamerún.com. Moda, comodidad y estilo se unen en su almacén inglés. Lo mejor de su marca exclusiva para damas y caballeros. Accesorios, calzado, todo para mejorar su apariencia en un solo lugar. La elegancia y lo casual solo en Almacén Inglés. Visite nuestro módulo femenino, Almacén Inglés, carrera cuarta con calle 11 esquina, teléfono 211-1717. Vuelve al canal de nuestra gente, Palabras Conjugadas, dirigido por el filósofo Fernando Benítez. Véalo los miércoles de 8 a 8:30 de la noche, por el canal CNC. Semillas Camerún. Somos una compañía dedicada a la producción de semillas de soya, líderes en calidad de investigación. Contáctenos, calle 11, número 529, oficina 311. Teléfonos 212-3680, 211-2637. www.semillascamerún.com. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenidos todos a este espacio ya, pero bien conocido. Hoy con un invitado supremamente especial, alguien que tuvo la oportunidad de compartir aula también en la Universidad de Caldas en Manizales. Yo creo que todos ustedes saben de quién estoy hablando, el profesor Carlos Emilio Puerta Giraldo. Este espacio de palabras conjugadas, conjugadas políticas, conjugadas académicas, conjugadas para este momento tan especial, conjugadas de escritura, pues verdaderamente, digamos, hacen que nos encontremos dentro de este mes, que no solamente está dedicado a los niños, sino que fundamentalmente debería estar dedicado a las letras. Pero como dicen muchos, no solamente un mes, Carlos Emilio, sino también definitivamente todo el año o toda la vida, a lo que es escribir o a lo que es el leer. Palabras Conjugadas es un espacio que se ve, amables televidentes, no solamente aquí en Cartago, sino que vaya nuestro saludo muy, pero muy cariñoso, muy sincero para la gente de Ansermanuevo, para la gente de Puerto Caldas, allá en Risaralda, y para toda la gente que en estos momentos nos observa. Carlos Emilio, bienvenido a Palabras Conjugadas. Fernando, muchas gracias por esta oportunidad y muy grato tener esta oportunidad de conversar contigo y con tus oyentes, que sé que son muchos. Sí, hay miles de personas, Carlos Emilio, que en este instante están observando, digamos, y quieren conocer, digamos, la etimología de la palabra Emilio. Emilio es un vocablo de carácter griego y en el fondo, digamos, los etimólogos al respecto dicen que su significado es amable, como en efecto usted lo es, Carlos Emilio. Quienes llamen Emilio, amables televidentes, se expresan por medio de la perseverancia, son muy constantes, es decir, aquello que introducen dentro de su cerebro lo luchan por conseguirlo. Son gente amante de las asociaciones, es decir, no les gusta trabajar solos, normalmente interactúan, digamos, dentro de las cosas que proyectan, dentro de las cosas que hacen. Aman las innovaciones, no son amantes, digamos, de aquellas cosas que están, digamos, ancladas en el tiempo y sobre lo cual ellos pretendan trabajar. No, todo lo nuevo, todo lo que es innovable, ellos están allí presentes. Aman también, quienes llamen amables televidentes Emilio, aman las realizaciones. Son insistentes, como lo decía arriba, se expresan a través de la independencia en sus actos, son originales en sus conceptos. Quienes llamen amables televidentes Emilio, por su amabilidad, que es el verdadero sentido y la verdadera significación de la palabra, pues aman la sencillez y todo aquello que les genera valor, pero interpretando la palabra valor desde unos ámbitos muy, pero muy diferentes. Son gente de pensamiento desbordado. Quienes llamen Emilio son pensadores normalmente inspirados, que elevan, digamos, sus ideas, se crecen en labores que demandan mucha, pero mucha inteligencia, porque son verdaderamente cerebrales, son personas más cerebrales que manuales.
En síntesis, quienes llamen Emilio, amables televidentes, son personas que aman fundamentalmente las cosas del pensamiento. Esa es la etimología. Emilio es su nombre. Muy difícil, pues, muy comprometedora esa definición. Trataremos de hacer algo. Pero le cuento, en cierta medida retrata mucho, digamos, de su ser, porque tengo, digamos, amables televidentes, el gratísimo placer de conocer a Carlos Emilio hace aproximadamente unos 30 años, desde que estudiábamos juntos filosofía en la Universidad de Caldas de Manizales. Y aguantábamos también hambre. Por supuesto. Faquires, ¿no? Sí. Pero usted ya de faquir no tiene nada, no se preocupe. Eso pasó a buen recaudo. Sí. Y al olvido. Rápidamente, Carlos Emilio, ¿usted dónde nació? Cuéntenos un poco, por favor, acerca de su señor padre y de su señora madre. ¿Qué hacían ellos? ¿Cuántos hermanos y todo? Porque lo van a ver. Porque este programa lo vamos a subir a YouTube y mucha gente en cualquier parte del mundo lo va a ver, Carlos Emilio. Bueno, no, cartagüeño, Fernando de cepa, nacido y criado en este pueblo, del que no me voy ya, creo, pues, barrio San Nicolás. Nosotros somos oriundos, hay toda la familia de la 11 con 11, ahí por cerca al cementerio, educado en la Manuel Quintero Penilla, una escuela que adoro. En su tiempo fue un espacio que quise demasiado, porque pues ahí hice toda mi primaria. Luego paso al académico, hay una huelga de 6 meses. Mi mamá decide que me tengo que retirar y entonces me paso al liceo, con la ayuda de Carlos Palao, quien me dio una beca por el teatro. Termino mi bachillerato en ese colegio al que amo. Posteriormente me voy a Cali a tratar de empezar filosofía y letras, pero ocurre allá un insuceso fuerte, que es la muerte de un primo mío donde yo vivía, Oscar Dávila, líder sindical y líder estudiantil de la Universidad del Valle. Y entonces también decido que no puedo quedarme más en Cali, y con mucho esfuerzo me voy a Manizales. Vivo en las residencias como tú, en las Gabriel Soto Bayona. Hicimos pues todo el curso de dificultades en Manizales y logramos terminar esa carrera. Luego retorno a mi pueblo y empiezo a trabajar con el liceo, con el académico. Y ahora pues por fortuna hago mis estudios de posgrado, hice mi especialización y maestría. Y ahora trabajo con la GAO y con la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero se me adelantó mucho, Carlos Emilio, mucho, se me fue muy rápido. Les termino recordando, amables televidentes, Carlos Emilio es filósofo letrado de la Universidad de Caldas, es también especialista en filosofía de las ciencias o epistemología, y además tiene una maestría en educación. Y ahora entonces vamos como a adentrarnos un poquito, pero usted no me recordó el nombre de su papá y de su mamá. Y recuerdo, ellos de pronto lo están mirando. Mi papá, ya ambos fallecidos, ya Fercho, como tú sabes, Luis Emilio, un constructor acá pues de toda la vida. Mi papá, veo muchas casas por ahí que hizo mi padre. Y mi mamá, una señora muy humilde, una ama de casa, doña Carlota, fallecida en el 97. Mi papá en el 81, y camelladores, Fercho, trabajadores de estrato pues muy humilde, de estación muy humilde, pero gente muy querida, muy echada para adelante. ¿Cuántos hermanos, Carlos Emilio? 7, de esos 7 sobrevivimos 3. Los 3 que sobreviven. Mi hermano Esaúd, mi hermana Gloria, bueno, y también hay un hermano medio que es con nosotros también, que hay parte de la familia, que vive en España, que se llama Jesús María. Que seguramente Jesús María va a ver este programa también, porque cuando usted se comunique con él le va a decir, vea, por YouTube, vea, hermano, que ahí estoy hablando de usted. Carlos, el niño, ¿cómo era el niño? ¿El niño era introvertido? ¿El niño era extrovertido? Hoy lo llaman hiperkinéticos, pero en nuestra época eran mamones, es decir, canzones. ¿Cómo era el niño, Carlos Emilio? No, yo era más bien calmado, pues jugaba fútbol, como tenía la cancha del cementerio allá a cuadra y media de mi casa, nosotros jugábamos fútbol de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y luego jugábamos el picado en la calle. Jugamos por unas 15 horas diarias. Seguro, Fercho. Y además teníamos la gallada, ¿cierto? La gallada nosotros llamaba exterminio, pues que era más malo un conejo que nosotros. Pero teníamos un grupo y teníamos unos amigos allí en la 11 con 11. Muy buena la gallada del cementerio. Sí. Entre ellos
Ramiro Mantilla, era uno de los líderes del combo de nosotros. Sí. Muchas anécdotas en el cementerio. ¿Cómo cuáles? Ay, Fercho, no sé si la gente recuerde que alguna vez salieron con el cuento de que un muerto estaba sacando la mano. Sí, yo lo escuché. Ramiro Mantilla me mandó a mí por unas sábanas a la casa. Y se disfrazaron estas personas y entonces otros estábamos dando coba para que la gente entrara a rezar allá, pero en la noche, pues. Sí, claro. Y Ramiro y otros se fueron por detrás del cementerio y se pusieron esas sábanas y asustaron a la gente. Eso fue pues de policía y todo. La pela fue horrible porque las sábanas se perdieron. Pero son cosas que quedan ahí. Sí. Ahora sé por qué. No, yo era calmado. Y eso que era calmado. Era más bien calmado. Sí. Y ya sé por qué le decían exterminio. Sí. Al grupo, pues a la gallada. La gallada del cementerio. La gallada del cementerio. ¿Otra anécdota de pronto o no? Eso es, ¿cómo llaman eso? Eso es pensamientos urbanos. Tiene que ver con esas mentiras. Relatos urbanos, sí. Tiene que ver con la cuestión del relato. No muchas, Fernando. Por ejemplo, ahí en la 11, nosotros ahí en la 11 con 11 era el tertuliadero fuerte, ¿no? Y tiene pues que ver con la violencia esta anécdota. Y entonces nos reuníamos en la tienda de don Jair, yo te digo que unas 20 personas. Y todas a conversar. Todas a conversar y a echar cuentos. Y de pronto un día pararon los tipos de la moto ahí, los no siempre halagüeños amigos de la moto, y el tipo se bajó con un revólver. Y entonces preguntó por fulano de tal, dijo su apelativo. Entonces, claro, el tipo estaba dentro de nosotros, pero nadie atrevió a decir nada. ¿Y quién es? Y entonces el tipo ahí sentado al lado de nosotros, y entonces el tipo terminó yéndose, pero Fernando, el color de la piel de todos era más o menos el de un papel. Del color de tu camisa. Y todo el mundo nos abrimos a la casa y claro, estaban buscando un amigo de nosotros. Triste pues la situación, pero también el caso del hombre del tipo que están buscando ahí al lado de nosotros. Y uno, por fortuna habían como 20, ¿no? Ay, por fortuna habían 20, Fernando, y por fortuna no pasó nada ese día. Sí. Y esta persona se fue pues de la ciudad. Carlos Emilio, amante del fútbol, amante de qué equipo, Carlos Emilio Puerta Giraldo. Qué pregunta, de la América. Sí, ¿por qué le dicen de la América? De la América, no, de la América, hágame el favor. Sí. Pero desde siempre, ¿no, Fernando? No ahora, ni cuando fue campeón, no. De la América desde siempre. Yo iba a jugar al Mudo Torres, a Sosa, a Cuero, a Plá, cuando era la Mechita. El argentino, defensa central. Por supuesto. Y a Securará. Dragoslav Securará, jugó en Millonarios también en Santa Fe. Jugó en Millonarios, bajitico, garetas, pero que jugador. Y ya después cuando América fue campeón, pues claro. 79, un 19 de diciembre. Uy, sí. Y lo vi jugar en el estadio cuando quedó 2-1 frente al Nacional. Que le quitó el título a Nacional. Claro, que Falcioni tapó 2 penaltis. Yo era calladito allá con cientos o miles de hinchas del Nacional y yo ahí calladito. ¿Fue en Medellín? Sí. Me invitó un amigo a ver ese partido y me dijo, no vas a ponerte nada rojo y quédate callado ni vas a cantar. Y me tocó ver ese partido. Sí, Carlos Emilio, ¿a qué le teme usted, Carlos? ¿A qué le teme? En estos días he estado pensando mucho en esa pregunta, Fercho, porque yo no sé si los años a uno como que lo van llevando a ese tipo de reflexiones. Me preocupa mucho que uno se muera sin haberle podido dar a los hijos todo, hombre. Por ejemplo, me preocupa que los hijos no alcancen sus carreras, que no se desarrollen como tales, porque ya uno ya que se preocupa, Fercho, sobre uno ya no hay preocupación, pero me preocupan ellos, me preocupa su bienestar, que uno algún día se vaya tranquilo viéndolos a ellos desarrollados en sus cuentos. Eso es todo, hermano. Carlos Emilio ríe con facilidad, pero llora también de la misma forma, ¿o no? Yo lloro despachando un tren de carga y decía mi mamá, sí, me sensibilizo mucho con algunas cosas. ¿Qué lo toca, Carlos? También me fascina recochar.
Cosas que me preocupen y que me toquen fuertemente en la sensibilidad, las injusticias, hermano, los desequilibrios sociales, Fernando. Yo, por ejemplo, ahora que soy maestro y que tengo la oportunidad de trabajar en colegios oficiales, uno ve gente que está yendo pero con las uñas a estudiar. En la GAO, por ejemplo, tenemos un buen nivel, un estrato bueno, pero hay gente que está yendo hay gente muy pobre, hermano. Hay gente que no tiene cómo llegar. Y estamos también viendo gente que tiene mucho acumulado también, ¿no? Es el famoso desequilibrio de carácter social, ¿no? Acumulación de riquezas en algunos y absoluta miseria en otros. Infortunadamente, Carlos, usted es una persona que es reconocida aquí en el municipio de Cartago y el norte del Valle del Cauca como uno de los mejores profesores, no solamente, a propósito, como en el 2011 usted fue reconocido el mejor profesor del Valle del Cauca, ¿cierto? Y también a nivel nacional estuvo reconocido, tengo entendido, como uno de los 15 o 20 mejores profesores. ¿Qué hace que Carlos Emilio Puerta Giraldo sea, digamos, contemplado como un excelente docente, como un hombre, digamos, con capacidad de aproximación y acercamiento a sus alumnos? Como dirían algunos, ¿qué lo hace distinto a los demás? O como usted dice, ¿qué lo hace igual a los otros? A ver, Fercho, pues primero que todo decirle a los maestros y a muchas personas que el hecho de haberse logrado esos triunfos que tú mencionas allí, que siempre compartí con mis compañeros maestros, es un proceso muy largo. Uno no sale de la universidad, a nadie le explican cómo dictar una clase. Vos sabés que la didáctica es un aprendizaje que se hace más por intuición que por teoría, que por doctrina. Entonces, son los años, pero no solo son los años, sino la reflexión sobre lo que se hace, Fernando. Y la búsqueda, ya después de que uno se da cuenta de que la educación es lo de uno y de que es la oportunidad que uno tiene de transformar al otro, entonces uno empieza a transformar su práctica, que repito, es muy lento. Yo reconozco en mi libro, por ejemplo, que después de mucho tiempo es que yo apenas vengo a aprender a conversar con mis estudiantes y a explotar la función de la conversación con fines didácticos y con búsqueda de mejores comprensiones. Muy bien, yo voy a hacer la etimología, Carlos Emilio, de la palabra escribir. Digamos, para hacer, digamos, como una introducción a lo que es su libro, Palabras Libres. Recordemos que escribir, amables televidentes, proviene del latín escribere, que significa arañar, que significa raspar o que significa hacer incisiones. Ese era, digamos, el verdadero significado de la palabra escribir. Porque hay una razón muy sencilla, Carlos Emilio, y seguramente usted la conocerá, y es que nuestros antepasados, pues sus primeros escritos eran prácticamente incisiones sobre madera, sobre huesos, sobre incluso piedras, sobre tablillas. Entonces, en ese sentido, casi que si usted llega arañado al Colegio Gao, podría usted decir sin ningún problema que escribieron sobre sus espaldas. Sí, o que la novia tiene escritura cuneiforme. Que tiene un punzón muy fuerte, muy largo, y mire cómo me lo dejó arañado, mejor dicho, bien escrito. Carlos, recuérdeme por favor su composición familiar antes de entrar, digamos, como a esta parte profesional que me interesa tanto. Usted está casado, usted tiene hijos, ¿qué hacen sus hijos? Hace 28 años estoy no casado, pero vivo con una mujer que decidimos crear un grupo familiar y compartir ya lo que nos queda de vida. Tengo 2 hijos naturales, pues, con ella, con Adriana, mi esposa. Laura, que en este momento trabaja con el Museo de la Tertulia de Cali y está haciendo todo lo posible por irse a especializar en una maestría con realización documental en Berlín. Está en esa búsqueda. Y Alejandro, que es más joven, un pelado de 16 años que tengo ahora estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia. Ellos, y Magda, que es mi hija adoptiva, mayor que ellos, ya no vive en este país y me hizo pues nieto. Tengo una nieta que se llama Mariana, que estudia en la GAO, es una buena estudiante, y ese es como mi núcleo central y mis hermanos, pero mi familia son ellos 3 y mi esposa. Ya sé por qué te dicen viejo. Hola, no sé, porque yo creo que es por lo del conejo, por el
el conejo de la suerte, por Bugs Bunny. Entonces yo siempre le decía a mis estudiantes, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Cómo estás, viejo? A mi hijo le digo viejo, entonces se quedó. Pero que conste que no tiene nada que ver con la realización anatómica. Para nada, con los resultados de tipo varonil. Sí, imagine, de tipo físico, hijos como un conejo. Carlos Emilio, usted está próximo, digamos, a dar a luz, digamos, dentro de una sociedad que tiene muchísimas dificultades, que está padeciendo, digamos, en la parte social, en la parte cultural, en la parte económica, como el municipio de Cartago, tantos problemas. Pero digamos, estas palabras libres, este tipo de libros, pues de alguna manera son una esperanza, digamos, dentro de tantas dificultades, porque al fin y al cabo usted aquí nos señala una muestra y le agradezco eternamente las palabras que usted coloca aquí internamente. No lo había visto, Carlos Emilio, pero le agradezco, digamos, su dedicatoria en este sentido, y es que Palabras Libres busca hacernos mejores seres humanos a través del conversar. ¿Qué representa, por qué el nombre de Palabras Libres y cuándo es su, digamos, su lanzamiento o presentación, digamos, como a la luz pública? Bueno, Fercho, muy amable por esa pregunta. Precisamente cuando hicimos la tarjeta de convocatoria para el lanzamiento, que es este 30 de abril en la GAO, están invitados todos los que quieran hablar de educación y conocer este componente. Pusimos en la tarjeta que invitamos a la gente que quisiera, que tuviera todavía la idea de que el aula es un espacio para la construcción de libertad y de felicidad. Y poníamos ahí que lo hacíamos precisamente en estos tiempos de penuria, parafraseando un poquito a Heidegger, cuando hablaba de Hölderlin. Y lo digo porque a pesar de toda la crisis en que estemos, a pesar de que el mundo esté movido todavía por la ambición, y eso se refleje en la corrupción y en la manera desalmada como se manejan los presupuestos y cómo se abren las brechas entre los hombres de mayor poder y económico y la gente más pobre, pienso que todavía tenemos la oportunidad de seguir pensando en un mundo mejor. Y este libro apunta hacia eso, no es un libro social, precisamente que no, es un libro exclusivamente didáctico, pero atiende y es un llamado a los maestros para que incluyan en sus clases, para que visualicen en sus clases a todos los estudiantes. Pero esa didáctica permea de alguna manera también la parte social, porque en la medida en que seas mejor ser humano, en la medida en que tengas palabras libres, yo creo que podemos ser mejores personas, y en tanto seamos mejores personas, podría ser mejor nuestra sociedad. Por supuesto, y uno de los ejercicios que no permite la libertad expresa y manifiesta socialmente es la inhibición de la participación en la construcción de su propio saber, y eso está ocurriendo en el aula. Si el maestro es monolítico, hace monólogos y no permite que haya argumentaciones y expresiones y participaciones que den cuenta del sentido que los estudiantes dan al saber, ese profesor está excluyendo al estudiante, no lo está visibilizando, y ese es un marginado social. Claro, eso es otra forma de excluir, ¿no? De marginar a las personas. Desde el aula, nosotros, quienes ejercemos la docencia, también lo hacemos, ¿no? Sin saberlo posiblemente. Sí, probablemente sin ser conscientes del impacto que eso pueda tener. Yo me imagino toda la gente que ha salido corriendo de un aula, que está en la calle, que no ha tenido la oportunidad de seguir su colegio porque un profesor decidió que había que colocarle 0 y no vio otras cosas en él. Además, Fernando, desde este contexto y desde lo que yo digo en mi libro, porque no lo escuchamos, porque no le permitimos decir lo que él pensaba. Entonces es un llamado importante para mis compañeros maestros. Yo aprendí a hacerlo, estoy tratando de hacerlo cada vez mejor. Y el llamado urgente es a que la palabra renazca, a que la gente vuelva a conversar en el aula, porque si no, no vamos a tener en el aula otra oportunidad distinta a la de meter los computadores y mirar las pantallas. Entonces necesitamos el cara a cara del maestro con el estudiante, necesitamos que el maestro gire del tablero 180 grados y se ponga de frente a sus estudiantes, y yo le doy unos elementos aquí sencillos para que él aprenda a conversar, para que intente hacerlo al menos. Carlos Emilio, conversar solamente se puede hacer
de manera verbal o existe otra forma? Y usted lo plantea aquí en su texto. Esa pregunta me parece tan importante, me parece espectacular porque claro, nosotros estamos de alguna manera pensando siempre que la conversación se establece a través de la palabra hablada, incluso de la palabra escrita, ahora con los medios virtuales. No, Fernando, la conversación se establece a través de la creación de un fenómeno que se llama contexto intermental, que no requiere de la palabra. Está aquí. Ahí está, en el primer capítulo, porque cuando yo me encuentro con Fernando Benítez, sin aún haber hablado o cruzado palabra con Fernando Benítez, en mí se reactivan unas cosas importantísimas en mi cerebro que constituyen el conocimiento que tú y yo compartimos y que me llevan a la Universidad de Caldas, que me llevan al Liceo Cartago, nuestros amigos comunes, los temas que compartimos, la filosofía que estudiamos juntos, las residencias estudiantiles. Entonces, compartimos. Entonces, mira, no hemos empezado a intercambiar palabras, pero ya estamos conversando, ya estamos interactuando. Sí. Eso precisamente se llama contexto intermental. Lo descubre Mercer. Neil Mercer y Derek Edwards, pero ya lo había practicado Sócrates. Sí, claro, desde la antigua Grecia se estaba hablando. Chucho, ¿cuánto tiempo nos queda? Por allá me están haciendo señas. Carlos, pero permítame primero agradecerle inmensamente al dueño del canal, al Cuchito. Ese sí es un viejito. Gonzalo Tamayo Chamorro. Don Gonzalo, a doña Gloria también, sí. Al viejito allá también nuestro saludo. Viejito, pero porque ese sí está muy cuchito, Carlos Emilio. ¿Usted lo conoce o no? En sentido literal. Sí. No, ¿lo conoce? No. Está, tengo entendido, esmerilado y todo eso porque se puso a jugar fútbol y él ya no está para eso. Caray, sí. Un saludo. Para don Gonzalo. Carlos Emilio, ¿por qué leer? ¿Qué costo tiene palabras libres? Y si de alguna manera la libertad está relacionada con la felicidad. Sí. Ese costo del libro es simbólico, vale 10,000 pesos. Nosotros vamos a utilizar ese dinero para patrocinar una visita a Europa que va a hacer mi hija precisamente y para apoyar un poco a Ada. Vamos a destinar unos recursos de ahí, de cada venta, por cada librito le vamos a dar un porcentaje a Ada significativo. Tanto animal que anda suelto por ahí, Carlos. Muchísimo, y ocupando cargos interesantes. Bueno, vamos a Fernando a vender el libro, pero quisiera responderte esa pregunta sobre la libertad y la felicidad, diciendo que un niño del Ciprés llega a la institución educativa que sea y tiene la oportunidad alguna vez de hacer una obra de teatro, de hacer una poesía frente a su grupo y recibe un elogio de su maestro, un elogio, un reconocimiento de su maestro, o un niño, o ese mismo niño del sector más marginado de Cartago levanta su manito y puede decir en un ambiente de respeto que el maestro debe crear lo que piensa y lo que siente acerca de tal situación, ese niño empieza a ser libre y es más proclive a la felicidad. Una felicidad racionalizada, una felicidad no inventada ni de instantes, una felicidad filosóficamente construida. Pero si ese niño de ese mismo sector no pudo participar, levantó su manito infructuosamente y se fue con lo que iba a decir, ese recuerdo, esas palabras estancadas que se le quedaron adentro, lo van a hacer un hombre amargado, lo van a hacer un hombre más triste. Muy bien, lo que los expertos, Carlos Emilio, en este momento llaman del elogio inteligente, es decir, saber estimular, saber motivar, y con una sola palabra o con un mero gesto, Carlos Emilio, un mero gesto, usted puede decir muchas cosas. Carlos Emilio, ya Chucho me está haciendo señas que se nos acabó el tiempo, no sin antes decirle que la palabra libro, que es como en estos momentos el texto que tengo aquí en mis manos, proviene del latín liber, que en cierta medida significa pelar, que significa liberar, porque antes de que libro significara pues lo que hoy conocemos nosotros como libro, pues anteriormente un libro hacía referencia era a la corteza, digamos, de un árbol con la cual se hace el papel. Un libro libera, y un libro, digamos, de alguna manera
nos hace feliz, Carlos Emilio. Gracias, Carlos, por hacer feliz, gracias, Carlos Emilio, por traer, digamos, una visión distinta de lo que es educación, de lo que es pedagogía y de lo que es, en cierta medida, la didáctica dentro, digamos, dentro de un aula de clase. Carlos Emilio, despida, por favor, a Palabras Conjugadas y cómo se sintió aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a la audiencia de Palabras Conjugadas por esta oportunidad. Me sentí muy bien, grato con tu compañía y con esa sensación placentera, esa sensación que me llena de felicidad de poderle decir a los cartagüeños que todavía tenemos cosas por hacer, que todavía tenemos cosas por comprender y que hay oportunidades de cambiar. Muy bien, Palabras Conjugadas con Carlos Emilio Puerta Giraldo. Muchas gracias, Carlos, y feliz día para todos. Gracias, Fernando. Proteger integralmente nuestros niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Ley 1098. Proteger la familia, en especial las más vulnerables. He aquí una senda de paz. Fundación Niños Libres, un camino a los derechos humanos. Teléfono 210-2900. Cartago. Semillas Camerún. Somos una compañía dedicada a la producción de semillas de soya, líderes en calidad e investigación. Contáctenos, calle 11, número 529, oficina 311. Teléfonos 212-3680, 211-2637. www.semillascamerún.com. Moda, comodidad y estilo se unen en su almacén inglés. Lo mejor de su marca exclusiva para damas y caballeros. Accesorios, calzado, todo para mejorar su apariencia en un solo lugar. La elegancia y lo casual solo en Almacén Inglés. Visite nuestro módulo femenino, Almacén Inglés, carrera cuarta con calle 11 esquina, teléfono 211-1717. Vuelve al canal de nuestra gente. Palabras Conjugadas, dirigido por el filósofo Fernando Benítez. Véalo los miércoles de 8 a 8:30 de la noche, por el canal CNC. Semillas Camerún. Somos una compañía dedicada a la producción de semillas de soya, líderes en calidad e investigación. Contáctenos, calle 11, número 529, oficina 311. Teléfonos 212-3680, 211-2637. www.semillascamerún.com.